Queridos hermanos, nos hemos congregado para dar gracias a Dios por este hermano nuestro, el beato Mamerto Esquiú, que ha sido un regalo para el siglo XIX, no solo en Catamarca, sino en todo el país. Y sigue siendo ese regalo de Dios para nosotros hoy, sigue su figura inspirando deseos profundos de querer ser un verdadero discípulo misionero de Jesús. Nos encontramos acá en este solar, desde donde Él tuvo que hacer su Pascua, hace 140 años atrás, dejó este mundo. Un mundo que amó entrañablemente, un mundo difícil, como es difícil el nuestro. Un mundo complejo, un mundo con muchos desafíos, pero Él, y eso es lo que tenemos que capitalizar del beato, Él tenía en el centro de su corazón a Jesucristo. Esto es lo grande del beato Mamerto Esquiú. Jesús fue el norte de su vida. Con Jesús se quiso identificar. Día a día hacía el esfuerzo de que solo Jesús fuera para él el sentido de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar en nuestras vidas. Cuando Jesús es el que toma el timón de la vida de cada uno de nosotros, nuestra vida será brillante, nuestra vida tendrá sentido. Y eso es lo que venimos a hacer acá en este paraje desolado, como habrá sido en aquel tiempo. Y desde aquí nosotros queremos suplicar a Jesucristo que nos otorgue la gracia por medio del Espíritu, a fin de que seamos verdaderamente discípulos misioneros. En el mundo que nos toca vivir, en este inicio del siglo XXI, del tercer milenio, somos los protagonistas. Y Dios nos ha regalado estos amigos que han luchado en otro tiempo. Con su ejemplo nos iluminan y con su intercesión nos acompañan. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, este texto tan lindo del Evangelio. Hemos iniciado la primera semana del tiempo durante el año. Y aquí nos presenta el texto del Evangelio a Jesús en esa acción evangelizadora. Hemos meditado el domingo el bautismo de Jesús. Después que Él es bautizado, pasará un tiempo en el desierto y después de salir del desierto se viene al norte, a Galilea, y allí comenzará a predicar el Evangelio, no en Nazaret, sino en torno al lago, donde había mucha más gente. Y así comenzará Jesús a vivir esto que es la misión que el Padre le confió. Durante 30 años estuvo recluido en Nazaret, en el anonimato, siendo un hombre más en Nazaret. Pero para iniciar su misión lo comienza a hacer y se centra más bien en Cafarnaúm, que parece que era la ciudad más importante de ese tiempo. Y como él estaba habituado, todos los sábados desde niño iba a la sinagoga. Cada pueblito que era importante, piensen ustedes que Nazaret, que era un caserío pequeño, más chico que los pueblos que tenemos acá, tenía su sinagoga. Como nuestros pueblos tienen su capilla. Y todos los sábados, porque para el judío el sábado era el día del descanso, eso significa Shabbat, descanso, un día en la semana, era el último, había que ir a la sinagoga. Así que el judío piadoso iba a la sinagoga a rezar, a escuchar la palabra de Dios, a cantar. Los niños que eran habitué de ir a la sinagoga seguramente aprendían a escribir en la sinagoga. Bueno, era el lugar donde estaban los doctos, los más preparados y que podían enseñar a aquellos que querrían aprender. Entonces Jesús era uno de estos. José y María iban con su hijo a la sinagoga todos los sábados, religiosamente.
Por eso nos dice acá el texto, Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Antes nunca enseñaba, ahora comienza a enseñar. En la sinagoga le llama la atención a la gente cómo que era un artesano de allá de Nazaret, hoy nos enseña tan hermosamente. Y quedan asombrados porque enseña mejor que los grandes doctos de la ley que tenía el pueblo judío. Enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Como quien tiene autoridad, una autoridad moral. Lo que dice, antes lo practica, lo vive, porque es muy fácil enseñar de la boca para afuera. Hay que enseñar con el ejemplo, con la vida. Y ahí, después que él había hecho esas enseñanzas, hubo en la sinagoga un hombre que estaba endemoniado. Aquí fíjense, hay un detalle interesante. Jesús lo manda a callar a ese demonio, pero el demonio va a decir, yo sé quién eres vos, ¿no? El demonio va a declarar quién es Jesús, pero no declara bien. Yo sé que vos eres el santo de Dios. Y santo de Dios era David, y santo de Dios era Juan Bautista, y santo de Dios es cualquiera de nosotros. Un santo, alguien que está relacionado con Dios. El demonio es astuto. Es astuto y no quiere decir lo que debería haber dicho. Tú eres el Dios santo, que es muy distinto. No un santo de Dios. Muy distinto. Así que nosotros muchas veces en relación a Jesús omitimos decir toda la verdad y eso es grave. En cambio nuestro querido Mamerto Esquiú no callaba. Mamerto Esquiú proclamaba verdaderamente a Jesucristo delante de cualquiera, de las autoridades civiles, de los pobres, de los ricos. Él proclama a Jesucristo como el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y nosotros somos parecidos a este demonio cuando no queremos proclamar verdaderamente a Jesús. No basta decir solamente Jesucito, Jesús yo te amo. Declararlo públicamente y ordenar la vida detrás de esa verdad. Tú eres el Dios santo que está acá en medio de nosotros. Por eso Él tiene autoridad para expulsar al demonio, porque es Dios. No es solamente un santo de Dios. Por eso hay que distinguir, el demonio es astuto. Y nosotros quizás con eso nos conformamos. El santo de Dios, uno más del montón. Dios santo, Dios verdadero, Dios hecho hombre, Dios salvador, Dios que tiene poder sobre todas las cosas, Dios que puede expulsar al demonio. Por eso dice la gente, todos están asombrados. ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Eso solamente es fruto de aquel que es Dios verdadero. Por eso esta lectura me viene muy hermoso para hablar de Fray Mamerto. Fray Mamerto desde niño, y después cuando su mamá lo empezó a vestir de fraile franciscano desde los 5 años, él se identificó con eso. Y se identificó, por supuesto, más con Jesucristo que con Francisco de Asís. Porque Francisco de Asís le enseñó a identificarse totalmente con Jesús pobre, con un Jesús que no necesita nada más que vivir en el amor del Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos creamos tantas otras necesidades que no vienen de Dios en esta sociedad de consumo en la que vivimos? ¿Cuántas veces compramos cosas que no necesitamos? Gastamos dinero en aquello que no necesitamos, pero no somos capaces quizás de gastar ese dinero en ayudar a un pobre, en ayudar a alguien que necesita, quizás un enfermo. Me privo de comprar una Coca-Cola para poder ayudar a este hombre que necesita para un remedio, ¿no? Entonces, Mamerto fue ese hombre austero. Se conformó con un sayal franciscano y nada más. Y lo vivió desde niño, desde adolescente, que es una etapa difícil de la vida,
tener que soportar burlas, ironías de los compañeros y quizás de adultos, ¿no? Pero él se mantuvo firme, así vistió. Y después así también se ocupó, su primer año cuando estuvo en Córdoba, se ocupó en primer lugar de los más necesitados, ¿no? De los pobres. Toda su vida dedicada a lo esencial como Jesús, a ir en socorro de aquel que te necesita, ¿no? Entonces, que cuando nosotros pensemos en el Beato Mamerto Esquiú y que pedimos siempre que el Señor también nos conceda la gracia de la pronta canonización, ¿no? Que haya gracias que Dios quiera otorgar por intercesión del Beato, que esta figura a nosotros nos entusiasme a amar más a Jesús. Por favor, lean los escritos de Fray Mamerto y van a ver cómo Jesucristo aparece permanentemente. La referencia a Jesús, su gran ideal, y que lo logró, poder ir a Tierra Santa, porque él quería morir ahí, en la tierra de Jesús. Tal era el deseo de identificarse con él, que quería alejarse de todo lo mundano que le ofrecía aquí América, porque había tenido fama por ser un buen orador, y él se quiere apartar de todo esto, porque todo eso no es Jesús, no es Jesús. Por más que las autoridades civiles y nosotros hoy se entusiasman con eso, no es Jesús. El Beato Mamerto Esquiú, estoy seguro que supo meditar muchas veces en esa frase hermosa de Santa Teresa de Ávila: no busquen los consuelos de Jesús, sino al Jesús de los consuelos. Nosotros nos conformamos con los consuelitos de Jesús, que me dé salud, que me dé trabajo, que me dé paz en la vida. Eso es un consuelo, eso no es Jesús. Por más que sean cosas buenas, no es Jesús eso. Hay que buscarlo a Jesús en sí mismo. Hay un gran santo de la Iglesia, el apóstol de los sagrarios abandonados, Manuel González, y él pone el acento en tres cosas cuando uno quiere ser un verdadero cristiano, que nosotros lo tenemos, pero que quizás lo profesamos, lo decimos, pero somos los menos lógicos y coherentes con eso, ¿no? Él decía que Jesús... El católico cree que Jesús está en la Eucaristía, en la misa, cree, pero no es coherente con eso. Cree, dice con la mente, pero no es lógico porque después no va a misa, ¿no? No hace de la misa el centro y la fuente y la cumbre de su vida cristiana, no lo hace, pero está. Quizás hasta el mismo sacerdote no lo hace así. Después la comunión es recibirlo a Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía, comulgar. Eso es lo que menos hacen todavía, comulgar, recibirlo a Jesús. Y mucho menos visitarlo en el Santísimo y adorarlo. En la teoría está claro, Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, pero con mi lógica no lo practico. Quizás lo practican más aquellos que son enemigos de Jesús, porque hay gente que va y te destruye un templo, hay gente que va y te destruye la Eucaristía, porque cree que ahí está Jesús y con eso lo quiere destruir. Así que el enemigo de Jesús a veces se comporta más coherentemente que el amigo de Jesús. Somos amigos de él, pero amigos que le producimos el desplante a Jesús, ¿no? Soy el amigo de Jesús, la amiga de Jesús, pero yo no lo adoro en la Eucaristía, yo no lo recibo en la Eucaristía, ni lo celebro en la misa. Eso es muy común, Jesús, porque vivía en comunión con el Padre, todos los sábados iba a la sinagoga a rezar. No tenían la misa ellos, nosotros la tenemos la misa, que es mucho más que ir a rezar en una capilla. Y él iba, porque era lo que tenían en su tiempo, como judío practicante, como judío que quiere amar y respetar a Dios, ¿no? Entonces, el Beato Mamerto Esquiú a nosotros nos pone en esta órbita, ¿no? En el centro de la vida está la Eucaristía. Cuando él escribe su carta pastoral a los sacerdotes de Córdoba, les insiste en la centralidad de la Eucaristía. En la centralidad de la Eucaristía. Que la Eucaristía tiene que estar bien celebrada, bien preparada, bien vivida, ¿no? Porque no se trata de hacer una profesión en el que uno hace algo.
para los otros. Se trata de vivirlo. El verdadero apóstol de Jesucristo es aquel que tiene una vivencia de Jesús, no el que ha estudiado muchos libros y ha escrito tesis doctorales. Me acuerdo que teníamos un sacerdote que nos enseñaba moral en Tucumán cuando yo era seminarista, y él decía, el verdadero teólogo, o ustedes que dicen que estudian teología, ¿dónde deben terminar? Después de una clase de teología en la capilla, frente al Santísimo. Entonces van a hacer síntesis. Si no, solamente van a ilustrar la cabeza, van a decir cosas bonitas, pero su corazón va a estar frío. Mamerto era un hombre de oración. Cuando él se retira de acá y se va al norte, allá para Tarija y más adelante hasta llega al Perú, él va huyendo de todo aquello que le está enfriando el corazón. Y la fama que va teniendo acá, porque ha tenido lindos discursos, le enfría el corazón. Le enfría lo que es la vida comunitaria, porque está más atento a un montón de requerimientos puramente mundanos de esta tierra, y él no puede vivir su unión con Jesús. Y a él lo que le interesaba era salvar esa relación con Jesús. Por eso se aparta de acá. Cuando él venía regresando de allá del norte y le estaban esperando ahí en el portezuelo para hacerle un semejante homenaje, y él se entera de eso, les hizo una picardía y atravesó el Gracián por otra parte, porque no quería eso, ¿no? No quería la vanagloria que tanto la buscamos nosotros, el aplauso, el estar en la boca de todos, bien o mal, ¿verdad? Que hay gente que le gusta también estar mal en la boca de otros, ¿verdad? Con tal que lo tengan en cuenta, hacemos cosas, ¿no? Él evita. Entonces eso es lo que tenemos que aprender de Mamerto. Y acá en este lugar que le tocó morir bajo algunos, bueno, estos algarrobos no creo que eran de aquella época, pero aquí entregó su alma a Dios. Vivió pobre y murió pobre y lejos de su sede diocesana, lejos de todos aquellos que lo podían tener en cuenta, de las autoridades. Aquí, así como vivió siempre huyendo de la vanagloria, así se fue al cielo. Dios le otorgó esa gracia de morir aquí en la paz, así seguramente con estos coyullos cantando, no sé si a las 3 de la tarde, por ahí creo que era, si es que cantarían a las 3 de la tarde los coyullos, ¿no? Porque le gusta más a la oración. Así, estamos nosotros en este paraje, desde donde se fue a la gloria nuestro querido Beato Mamerto Esquiú. Alguien que es de nuestra provincia, de nuestra Iglesia Católica, que puso en el centro de su corazón a Jesucristo. Por favor, hermanos, esto es lo único que quiero que nos quede claro. Nosotros hemos venido acá porque queremos ser fieles a Jesús, como lo fue Él. Queremos ser fieles a Jesús, que no queremos que la mundanidad nos atrape el corazón y nos lo destruya. Queremos vivir de Dios y para Dios, con Dios, como Él. De Dios, con Dios y para Dios. Decía Santo Domingo, que seguramente lo siguió mucho porque Santo Domingo y San Francisco han sido contemporáneos y han fundado dos órdenes, la orden de los mendicantes, el Francisco, la orden de los predicadores Domingo, y Domingo solía decir, o hablar con Dios o hablar de Dios, sino silencio. Bueno, eso practicaba Fray Mamerto, y que cuando ya le estaba abundando mucho de hablar de otras cosas, prefirió huir, prefirió irse, para poder estar con Dios, para poder estar con Jesús, ¿no? Entonces nosotros capitalicemos esto para nuestra vida. Hemos hecho el esfuerzo de venir acá, al Suncho. Bueno, vale la pena si de aquí vamos a salir más enamorados de la Eucaristía, celebrada en la misa, recibida en la misa o fuera de la misa y adorada en el sagrario. Eso, si lo llevamos esto de acá y nos llevamos este propósito, hemos hecho una obra buena, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que entran en contacto con nosotros, a quienes tenemos que entusiasmarlos para que Jesucristo sea el rector de sus vidas. Que así sea.